Laguna arbitraria y palabras afijadas. Un momento. La laguna arbitraria es más característica de las palabras afijadas. Explicación: una lengua arbitraria significa que algunas formas de palabras posibles no aparecen en una lengua, aunque, aunque parecerían posibles, aunque parecerían posibles según las reglas. Estas lagunas aparecen a menudo en palabras afijadas porque los afijos tienen restricciones estrictas y a veces irregulares sobre las bases a las que pueden adjuntarse. En contraste, los clíticos son menos selectivos respecto a sus huéspedes, por lo que tales lagunas son menos comunes en los grupos clíticos. Ejemplo: palabra afijada, laguna. El sufijo "ness" normalmente se adjunta a adjetivos happy, happiness, dark, darkness, pero algunas formas lógicamente posibles no aparecen. Goodness existe, pero tallness o greenness pueden evitarse o ser raras en ciertos contextos. Tallness, goodness. Estos tipos de formas inesperadamente ausentes. Estos tipos de formas inesperadamente ausentes se llaman lagunas arbitrarias. Conclusión: así las lagunas arbitrarias son más típicas en palabras afijadas que en grupos clíticos, porque los afijos imponen restricciones morfológicas más fuertes que los clíticos. Comparación, comparación simple para la laguna arbitraria. Piensa en los afijos como piezas especiales del Lego que solo encajan con ciertas otras piezas. A veces parece que una pieza debería encajar, pero en realidad no encaja, porque las reglas del conjunto no lo permiten. Esa pieza ausente se llama una laguna arbitraria. Ejemplo simple: podemos añadir "ness" a algunas palabras happy, happiness, dark, darkness, pero si intentamos fast, fastness, la gente normalmente dice speed en su lugar. Aunque "ness" normalmente funciona con adjetivos, a veces la lengua simplemente no usa esa forma. El lugar donde una palabra podría existir pero no existe es la laguna. ¿Por qué sucede esto? Los afijos son muy selectivos sobre las palabras a las que se adjuntan. Como son selectivos, a veces esperamos una palabra, pero la lengua simplemente no la tiene. Fórmula simple: afijos igual que selectivos, más lenguas. Clíticos igual que menos selectivos, menos lenguas. Siento mucho. Afijos igual que selectivos, más lagunas. Clíticos igual que menos selectivos, menos lagunas. Aclaración adicional de la comparación con Lego. Si las piezas del Lego se usaron solo como una comparación simple, imagina construir palabras como construir con bloques de Lego. La palabra raíz es el bloque principal. Los afijos como "ness", "li", "an" son bloques adicionales que se adjuntan a ella, pero estos bloques no encajan en todas partes. Algunos bloques solo se conectan con ciertas formas. Ejemplo: puedes adjuntar "ness" a algunos adjetivos happy, happiness, kind, kindness, pero a veces una palabra que parece posible no se usa en la lengua. Fast, fastness, la gente normalmente dice speed, así que hay una palabra ausente aunque parezca posible. Ese lugar ausente se llama una laguna arbitraria. Idea simple: los afijos son selectivos sobre las palabras a las que se adjuntan. Como son selectivos, algunas palabras esperadas no existen. Estas son lagunas. Por eso las lagunas arbitrarias son más comunes en palabras afijadas
que en grupos clíticos. Idiosincrasias morfológicas en palabras afijadas. Una característica fuerte que se encuentra en las palabras afijadas son las idiosincrasias morfológicas. Explicación. Las idiosincrasias morfológicas significan que algunas palabras afijadas muestran significados o formas irregulares o impredecibles. Formas irregulares o impredecibles. El significado de la palabra completa no siempre puede predecirse completamente a partir de la base y el afijo. Esto sucede porque los afijos a veces no se combinan con bases de maneras especiales o excepcionales. Ejemplo, sufijo ity, activity, pure, purity, pero a veces la forma cambia de manera irregular. Saint, sanity, divine, divinity. Aquí la palabra base cambia de forma, lo cual es un comportamiento morfológico idiosincrásico. Comportamiento morfológico idiosincrásico. Conclusión. Así, las palabras afijadas a menudo muestran idiosincrasias morfológicas, lo que significa que pueden tener formas o significados irregulares o impredecibles, y esto es una característica fuerte de la afijación. Idiosincrasias semánticas y grupos clíticos. La respuesta correcta es idiosincrasias semánticas. Explicación: los grupos clíticos generalmente no muestran idiosincrasias semánticas. Sus significados suelen ser regulares y predecibles porque los clíticos funcionan más como palabras gramaticales separadas. En contraste, las palabras afijadas a menudo muestran idiosincrasias semánticas, donde el significado de la palabra completa no puede predecirse completamente a partir de la base y el afijo. Ejemplo: palabra afijada, posible idiosincrasia semántica. Understand. El significado no es simplemente estándar, por lo que el significado no es predecible a partir de sus partes. Grupo clítico: I am, I'm. El significado de I am es exactamente I am, por lo que no hay un significado inusual o impredecible. Conclusión: así las idiosincrasias semánticas no son características de los grupos clíticos porque los clíticos normalmente conservan sus significados claros y predecibles. Próximo. Reglas sintácticas y palabras afijadas. El enunciado es incorrecto. Las reglas sintácticas no son una característica propia de las palabras afijadas. Explicación: las palabras afijadas pertenecen a la morfología, no a la sintaxis. Se forman adjuntando afijos, prefijos o sufijos a una palabra base según reglas morfológicas, no reglas sintácticas. La sintaxis trata de cómo las palabras se combinan para formar frases y oraciones, mientras que la afijación ocurre dentro de una palabra. Ejemplo: palabra afijada, morfología, happy, happiness. Este proceso sigue reglas morfológicas, no reglas sintácticas. Ejemplos de sintaxis: the happy child is playing. Aquí la sintaxis determina el orden y la relación de las palabras en la oración, no la estructura interna de happiness. Conclusión: así las palabras afijadas se caracterizan por reglas morfológicas e idiosincrasias morfológicas, no por reglas sintácticas. Idiosincrasias semánticas y grupos clíticos. La respuesta correcta es idiosincrasias semánticas. Explicación: los grupos clíticos no muestran idiosincrasias semánticas. Su significado suele ser
claro y predecible porque los clíticos funcionan como palabras gramaticales que simplemente se adjuntan fonológicamente a una huésped. En contraste, en contraste, en contraste, las palabras aficadas a menudo muestran idiosincrasias semánticas donde el significado de la palabra completa puede no ser directamente predecible a partir de sus partes. Ejemplo, grupo clítico, significado predecible, I am, I'm. El significado de I'm es exactamente I am. Palabra aficada, posible idiosincrasia semántica. Understand, el significado no es simplemente standard conclusion. Así las idiosincrasias semánticas no son características de los grupos clíticos porque los clíticos normalmente mantienen significados regulares y predecibles. Relación entre las reglas sintácticas y los clíticos. La relación es que las reglas sintácticas pueden afectar a las palabras, pero no pueden afectar directamente a los clíticos. Explicación: los clíticos son formas fonológicamente dependientes que se adjuntan a una palabra vecina, su huésped. Debido a esta dependencia, las reglas sintácticas operan sobre las palabras completas de una oración, no directamente sobre los propios clíticos. En otras palabras, la sintaxis trata de palabras y frases. Los clíticos se adjuntan a esas palabras después de que se forma la estructura sintáctica. Ejemplo: oración, John has arrived, contracción con clítico, John's arrived. Aquí la sintaxis organiza las palabras, John has arrived. El clítico s se adjunta después a John para la pronunciación. La regla sintáctica trabaja con la palabra has, no con el clítico apóstrofe s. Conclusión: así las reglas sintácticas se aplican a las palabras y a la estructura oracional, mientras que los clíticos se adjuntan después y no son manipulados directamente por las reglas sintácticas. Capacidad de adjunción de clítex. La capacidad de adjunción de clítex es que puede adjuntarse a clíticos independientemente de la palabra a la que estén adjuntos. Explicación: clítex. Expresiones clíticas son muy flexibles en la adjunción. A diferencia de los afijos que se adjuntan solo a tipos específicos de bases, clítex pueden adjuntarse incluso a elementos que ya son clíticos. Esto muestra que los clíticos tienen una restricción de adjunción más flexible. Ejemplo: considera las contracciones inglesas John has, John's gone. Aquí es un clítico de has, se adjunta a John. Si aparece otro elemento similar a un clítico, todavía puede adjuntarse al huésped sin restricciones morfológicas estrictas. Conclusión: así clíticos pueden adjuntarse a clíticos independientemente. Puede adjuntarse a clíticos independientemente de la palabra a la que estén adjuntos, mostrando que la adjunción clítica es más flexible que la aficación. Explicación simple de la adjunción de clítico a clítico. Sí, esa es la idea. Los clíticos a veces pueden adjuntarse a algo que ya contiene un clítico porque no son muy estrictos respecto a su huésped. Ejemplo simple: oración, John has not gone. Contracciones clíticos, John has, Johnson gone. Aquí se adjunta a es, que ya es un clítico. Así, un clítico puede adjuntarse donde ya está presente otro clítico. Ideas simples: afijos se adjuntan solo a bases léxicas específicas. Clíticos más flexibles pueden adjuntarse a palabras, frases o incluso formas que ya contienen clíticos. Conclusión: así que sí, los clíticos pueden adjuntarse donde otro clítico ya está adjunto.